no es la primera vez que estamos viendo un formato de presión que raya prácticamente con el terrorismo casi, porque es empujar a personas muy desesperadas en las fronteras, es decir, no es la primera vez que lo vemos. Yo, en primer lugar, creo que deberíamos ser prudentes. Yo creo que el término terrorismo es muy fuerte y podría jugar una mala pasada a España si alguien dice que el gobierno marroquí ha practicado terrorismo al abrir el grifo como hacen de vez en cuando. No vaya a ser que se cargue otro ministro de Exteriores español el gobierno marroquí. En ese sentido, creo que es importante ser prudentes y tratar de bajar el tono. A partir de ahí, si la Unión Europea asume que la defensa de la democracia y los derechos humanos es su seña distintiva a nivel internacional, hay que plantear que la defensa de los derechos humanos es ineludible en este caso y que nunca una situación de desesperación de miles de personas, entre ellas niños, algunos de ellos afganos, abandonados por las fuerzas militares occidentales, puede tener una respuesta militar. A las personas que huyen del hambre o que huyen de la persecución, y algunos están pidiendo asilo y esas solicitudes de asilo van a tener que ser tramitadas de manera adecuada, no se les puede responder con militares. Y el hecho, además, de que la frontera esté en manos de Polonia, que no puede dar lecciones en estos últimos tiempos de respeto a los valores europeos, de la democracia y de la tolerancia, creo que es preocupante. Y a partir de ahí, yo sí estoy de acuerdo en que la Unión Europea tiene que tomar una posición colectiva, pero siendo conscientes de que muchas veces lo que llega a las fronteras de Europa es la consecuencia de la política exterior europea, que emigrar en última instancia es un derecho y que habilitar vías seguras y legales para la migración es una solución mucho más sensata y mucho más cercana a los valores de la Unión que aplicar sanciones cuando éstas no terminan de funcionar. A ver, yo quiero decir algo, porque me parece que aquí cada quien, como en todos los lugares del mundo, es dueño de sus palabras. Lukashenko lleva desde este verano trayendo personas, inmigrantes de Oriente Medio, para utilizarlos como presión. Y a esto es a lo que yo me he referido exactamente. Y lo está sabiendo, lo hemos sabido este verano, lo hemos ido viendo, hasta que llega un momento en el que parece que tiene en torno a 10.000 personas presionando en esa frontera. Le podemos poner el nombre que nos parezca bien, pero traer expresamente seres humanos en situaciones de mucha precariedad, de mucha presión, desde muchos miles de kilómetros desde donde tú gobiernas, en clave evidentemente dictatorial, para utilizarlos luego en una frontera, la frontera de Polonia, que es frontera europea, tiene que recibir algún nombre contundente. Claro, Carmen, pero discúlpame. Exactamente eso. Particularmente, disculpa, cuando Europa hace mucho tiempo que no se plantea con la claridad con la que Europa necesitaría revisar el acuerdo de Dublín para saber qué hacer en materia de asilo y refugio. Esto es. Si me disculpáis una pregunta inicial, porque tengo la impresión de que llamar dictador y terrorista a Lukashenko desde España es gratis. La pregunta es, ¿decimos lo mismo de Marruecos? ¿Es una dictadura Marruecos que eventualmente utiliza a seres humanos en situación de vulnerabilidad para presionar políticamente a España? Pues dilo tú, pero lo que entran en Ceuta eran marroquíes, no eran personas traídas desde muchos miles de kilómetros. Hay los subsaharianos que entran desde Marruecos. ¿Qué pasa con Lukashenko? Bueno, Lukashenko está utilizando vidas humanas para presionar a la Unión Europea, es así de sencillo. Continuamente. Y Marruecos. Es lo último que nos queda del paraíso soviético en este mundo. Ha sido ministro de Exteriores y Marruecos, pero de Marruecos el gobierno español no puede decir ciertas cosas y es normal. No puede decir que es una dictadura o que es autoritario y no puede decir ciertas cosas por la tensión que genera. Entonces, que no es parangonable, y yo creo que Carmen también. Que no es parangonable. Hombre, es que no Marruecos nos ayudó enormemente. La diferencia es que uno es aliado de España y el otro no, pero claro que es parangonable y claro que Marruecos utiliza la posición completamente diferentes. Pero no hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses. Lo que representa... ¿Tú has visto el tratamiento que tiene Lukashenko con los partidos de la oposición? ¿Es equiparable eso a lo que hay en Marruecos? Marruecos es ideal. Ha habido unas elecciones en Marruecos muy feminista recientes. en Marruecos es una Yo no cosa digo estupenda. que sea un paraíso democrático como al que tú aspiras.
no es parangonable. Y repito, situación que censuramos en aquel momento desde el gobierno y dijimos literalmente que era una irrupción intolerable en nuestra frontera, pero no es comparable con la política continua, premeditada de Lukashenko de traer personas desesperadas de muy lejos de Bielorrusia, traerlas hasta la frontera de Polonia, fronteras europeas, para presionar a la Unión Europea, porque no es lo mismo. Discrepo, o sea, creo que el Mediterráneo es uno de los territorios, de los enclaves estratégicos que afecta a la Unión Europea en la medida en que se mueven flujos migratorios, que ha implicado violaciones de derechos humanos y problemas de derechos humanos tanto más graves que los que se han producido en ninguna otra frontera europea, hasta el punto de que todo el mundo, dejando a un lado el buenismo, reconoce que el papel fundamental de Gaddafi y de Siria durante mucho tiempo fue hacer el trabajo sucio de la Unión Europea con respecto a poblaciones vulnerables. Lo que hemos visto en el mar Mediterráneo y lo que vemos en el mar Mediterráneo es enormemente grave, claro que es parangonable. Y estoy de acuerdo en que esto no se puede, digamos, afrontar desde el idealismo y desde posiciones buenistas, pero lo primero digamos la verdad. Y digamos que la situación de las fronteras sitúa a muchos estados en una posición de chantaje permanente. ¿No? De esos estados todos sabemos cuál es y que no me cuenten que es mucho mejor que otros. A partir de ahí creo que es razonable, si somos demócratas y defensores de los derechos humanos, reconocer que la situación de las personas que se ven obligadas a migrar es una situación de emergencia humanitaria, a la que hay que responder respetando los derechos humanos, que no es aceptable las muertes que se producen en alta mar y que no es aceptable que a los soldados polacos se les ocurra abrir fuego contra población civil. Eso no es aceptable. Por eso no me gusta escuchar el término terrorismo, porque el término terrorismo parece que justifique que se peguen tiros. ¿Tiros contra quién? ¿Tiros contra los policías bielorrusos? ¿Tiros contra los afganos o los sirios? No me gusta ese tipo de expresión. Es una deriva que estás haciendo tú en un bucle. En un bucle. Yo no os he interrumpido en ningún momento. Pero aquí yo no os he interrumpido en ningún momento. Y aquí alguien ha dicho que lo que hay en la frontera de Bielorrusia es terrorismo. ¿Cómo se responde al terrorismo? Cuando se está produciendo una movilización militar por parte de Polonia con respuesta militar. Y yo digo, mire usted, cuando hay miles de personas que son población civil, que hay niños, que algunos, por lo que he podido leer en las redes sociales, han muerto por las condiciones de frío que hay, la respuesta tiene que ser humanitaria y no militar. Y o respetamos los derechos humanos. O somos capaces de poner bisturí en diferentes situaciones o no sabemos muy bien exactamente de lo que estamos hablando. No lo entiendo muy bien yo tampoco. Claro que nadie está de acuerdo en esta mesa, espero que ninguna razonable con que se abra fuego contra niños, ni personas en situaciones de precariedad, ni cosas de esa naturaleza. Es que o sea, en nuestro país, nuestras propias fuerzas y cuerpos de seguridad han utilizado balas de goma contra subsaharianos que solamente estaban huyendo de la miseria yendo en un barco. Ojo, que en este país tenemos experiencia en lo que se refiere al tratamiento de los derechos humanos, que la situación en los centros de estancia temporal de migrantes es una situación que las ONGs permanentemente denuncian como de falta de respeto a los derechos humanos, que las devoluciones en caliente han hecho que juristas poco sospechosos de ser de izquierda digan esto no se puede hacer, que la devolución de menores de edad a Marruecos ha hecho que muchos juristas poco sospechosos de ser de izquierda digan oiga usted esto no se puede hacer, o lo mismo que las deportaciones, que nosotros somos un país que está en primera línea de la frontera europea. Lo que yo digo es que el mínimo común denominador tiene que ser los derechos humanos y el respeto de la... ¿Cuál es la solución, Pablo? Pero si las devoluciones de los menores forman parte de un convenio con Marruecos. Habilitar vías legales para la migración. De acuerdo. Y reconocer además que el problema de la frontera no es el problema fundamental de la llegada de migrantes. La mayor parte de migrantes que llegan a Europa llegan a través de los aeropuertos. Claro. El problema de las fronteras tiene más que ver con el respeto de los derechos humanos que con conceptos propios de la ultraderecha como la invasión que llega a través de las fronteras. Es que no estamos hablando de eso. Otra cosa, que los países de origen y tránsito acepten la devolución de aquellos que hayan entrado en situación irregular. Es verdad que la gran mayoría vienen por los aeropuertos y por tanto porque son latinoamericanos que entran por y fundamentalmente, y pero son fundamentalmente que vienen con un visado para más, 3 meses y se sumergen. No sé, yo creo que en estas cosas el discurso fácil es un discurso fácil, rápido, Carmen, pero no lo podemos hacer. Una causa abierta, no lo podemos hacer. Carmen, es una causa abierta en la Audiencia Nacional.
a partir de un recurso de las igual problemas también es las causa menciones que has ¿Cómo hecho. se resolvió el tema de los refugiados sirios? Con un convenio con Turquía, por la que Turquía se obligaba a admitir a los que hubiesen entrado en condición irregular a cambio de dar otro, a cambio uno regular. ¿Qué acabó eso? Con las mafias, con los naufragios y con las muertes. Es decir, por eso la colaboración con los países terceros, insisto, de origen y tránsito, es vital. El control de fronteras por parte de la Agencia Europea es vital. Pero ¿cómo funciona esto? Si todo el mundo lo sabe. ¿Cómo? La clave es untar de dinero a los terceros países que no respetan los derechos humanos, y cuando esos Claro, países si te van a quieren más prestar un dinero, servicio, y parar las quieren- mafias o quieren- que trafican pero con vamos ellos. a ser serios, Y vamos a, parar las mafias vamos a que decirle a la trafican gente con la los verdad seres de humanos. este discurso de las mafias. La clave es soltar dinero, igual que se le soltaba dinero a Siria, Que se le no, y suelta parar dinero a las Marruecos. mafias ¿Pero también, qué parar las presidente, mafias, claro Carmen? que sí, Que hemos formado claro parte que del mismo sí, gobierno, que no funciona que así. sé muy bien cómo O funciona sea, que consiste todo eso. en pagar a gobiernos que no respetan los derechos humanos para que no te pongan los migrantes en la puerta de tu casa. Perdona, y pero es cuando más esos gobiernos... complicado que ese Mira, ¿qué nombre no? discurso? Que es más, ¿Qué es más de lo que es más complicado eso, es Pablo? ¿Qué del es más discurso de las complicado que mafias. eso? Que no es ¿Qué más complicado. que eso? Que salen habitualmente los varones Es pedirle a la jóvenes policía marroquí que que haga el trabajo descapitalizados sucio. también Hombre. sus países. Y es más, también digo algo, porque tú lo has insinuado, sobre alguna insinuación que se ha hecho sobre los cuerpos de seguridad de nuestro país, en concreto de la actuación de la Guardia Civil, pues ha quedado claro en nuestra justicia, que la acción de los cuerpos de seguridad fue con arreglo a ley. Si me permite responder, yo no insinúo, yo digo las cosas directamente. Digo que recibir... Yo estoy en un Estado de Derecho, que lo que dice nuestra justicia también me importa. Aunque se equivoquen, yo digo sin ninguna insinuación que recibir a migrantes que van en una patera con balas de goma es una indecencia. Diga lo que diga la justicia. Y la justicia de vez en cuando dice indecencias. Y no lo insinúo, lo digo abiertamente. Lo que me parece, con todo el respeto, vivir en los mundos de Yupi es decir que el problema de la inmigración tiene que ver con las mafias. El problema de la inmigración tiene que ver con las condiciones económicas que obligan a cientos de miles de personas a emigrar, como hicieron cientos de miles, millones de europeos que se tuvieron que marchar. Decir que el problema de la inmigración es un problema de mafias, claro que no es un problema de mafias, es el problema de un sistema económico injusto del que Europa tiene buena parte de la responsabilidad. Y el mínimo común denominador de todos los que se dicen a sí mismos demócratas debería ser la defensa y el respeto de los derechos humanos. Argumentar que recibir a migrantes en una patera con balas de goma porque un tribunal dice que esto se ajusta a derecho es una medida democrática, pues lo siento en el alma, no estoy de acuerdo con eso. Siento mucho el carril que tienes esta noche, que repito que es un bucle de ti contigo. No tiene mucho que ver, al Carmen, menos con lo que yo digo, con lo que le estoy oyendo al ministro Yo no juzgo ni una sola de las cosas que tú dices, yo la juzgo, pero escúchame tú a mí. Yo no juzgo ni una sola de las cosas que dices, Carmen, como si fuera un bucle, como si fuera fácil. Tenemos que mantenernos el respeto. Y cada vez que intervienes, lo primero que haces es juzgar lo que digo. Lo que dices es fácil, es un bucle, la realidad es más complejo, esta noche no sé qué. Yo no juzgo ni tu estado de ánimo, ni la consideración moral que tenga lo que tú dices. Trato de rebatir tus argumentos con argumentos mejores, pero sin faltarnos el respeto, que es una de las cosas que nunca hacemos en esta tertulia. Nunca nos faltamos al respeto. Podemos estar en desacuerdo sin tratar de minimizar el valor de la opinión de quien piensa diferente, Carmen. Venga,